Pues hoy vamos a hablar de un disco de Sonic Youth en particular, que es el Sister, que yo tengo una anécdota de cuando la primera vez que lo escuché. Yo lo escuché en un CD, me lo prestaron hace, pues no sé, principios de los 2000. Ya toda esta onda de Sonic Youth, del hype de Sonic Youth ya había pasado. Toda la onda nirvanera ya había pasado para esa época, ya se había acabado. Pero había gente que lo seguía escuchando, que le seguía gustando, entonces me lo prestaron. Un CD que fue, digo, me prestaron varios y puse yo el Sister. Y lo puse en la computadora porque no tenía dónde escuchar música en ese momento, más que en la computadora. Y le puse play, me acosté en la cama y me quedé súper dormido. O sea, fue una cosa extraña porque justamente cuando este disco empieza con la canción de Esquizofrenia, que por cierto antes de llamarse Esquizofrenia se llamaba Sister, y empieza así con la batería de... Y simplemente me quedé súper dormido, muy dormido. Ya cuando me desperté dije yo, ay chis, no manches, o sea, ¿qué me pasó? O sea, ¿por qué me quedé dormido? Quienes hayan escuchado ya el disco, quienes ya conozcan la canción, pues saben que es una canción que va muy tranquila y que no está nada ruidoso en un inicio. Y bueno, pues yo me quedé dormido. Entonces yo sabía que había algo ahí, sabía que había algo bueno con Sonic Youth, pero no sabía qué era, porque en ese momento yo estaba escuchando mucho del thrash de DRI, SOD, Cryptic Slaughter, entonces era totalmente opuesto el sonido de Sonic Youth a lo que yo estaba escuchando en ese momento. También esto tiene que ver con mi pobre bagaje cultural, con mi pobre bagaje musical que tenía y que yo no sabía nada, absolutamente nada de Sonic Youth. Lo volví a escuchar muchas veces hasta que por fin empecé a agarrarle el gusto a Sonic Youth, hasta que me hice pues un fan del grupo. Nunca los pude ver en vivo, pero pues si era algo que yo quería, si es algo que yo hubiera querido verlos en vivo. Este disco de Sister fue el segundo que sacaron con la SST de Black Flag. Este ya no es de SST, este ya es de los que saca Sonic Youth, pero originalmente fue publicado por SST. Curiosamente, la portada y la contraportada sufrieron varias alteraciones, no sé si muchas, pero sí varias. De entrada, lo que ahora tenemos como la portada, esta era la contraportada y esta era la portada original. No sé por qué lo habrán cambiado o en qué momento. La primera alteración fue porque habían puesto, bueno, un poquito de la historia que ahorita lo voy a leer como quiera, de varios libros para tener más información. De un lado de la portada, en la portada de hecho, tenía una foto de la hija de Richard Avedon, una foto cuando la niña tenía 12 años. Y Richard Avedon los amagó con que los iba a demandar si no quitaban la foto. Entonces la primera edición lo que hicieron es que les ponían una etiqueta negra arriba para que ya no se viera la foto, pero pues se la podías quitar. Ya después pues simplemente apareció ahí un rectángulo negro. Y en la contraportada, que ahora es la portada, curiosamente, venía una foto de Disney. Creo que era Mickey, Goofy y no sé quién más ahí en la foto. Tenían miedo de que los fueran a demandar, entonces primero les pusieron ahí como una espiral negra y después ya lo censuraron. Entonces, pues de este lado venía la foto de Mickey y Goofy y eso, y de este lado venía la foto de la hija del vato ese, Avedon, no sé qué cosas. Esta edición está muy bonita. Viene con esta postal también, la cual es como que la foto principal ahí en la página de Sonic Youth, para que si no lo han visto. Y ya viene con este insert que está súper hermoso. No sé si se alcance a apreciar. Bueno, sí, miren, aquí lo podemos ver, que está dorado y está en una onda como que muy
muy punk, con recortes, escritas varias cosas a mano, etcétera, etcétera. Y esto, de hecho, mucho de lo que Sonic Youth quería hacer, bueno, en particular, Thurston Moon y Lee Ranaldo, era porque durante una época ellos estaban muy metidos en escuchar toda la onda del hardcore punk, del hardcore punk que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento, en principio de los 80. De hecho, por eso ellos querían estar en SST Records, porque en ese momento SST era el sello discográfico punk por excelencia, el más chido, y entonces Sonic Youth tenía que estar ahí, porque aparte era por esta onda de lo alternativo, pero también porque marcaba eso, ¿no? Marcaba toda la contracultura, toda la onda contra las corporaciones discográficas, y que la gente de SST entendía lo que hacía Sonic Youth y entendía lo que quería hacer. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el lado 2 y aquí está el lado 1. Entonces, como podemos ver, este tipo de arte pues no era muy bien recibido, o no iba a ser muy bien recibido por una compañía discográfica más seria, por decirlo de alguna manera. Y pues estos vatos de Sonic Youth decidieron irse con los punks, preferiblemente estar con ellos. Entonces este fue pues el segundo disco que sacaron con SST, que aquí no hace ninguna referencia, por cierto, porque ya, bueno, como les digo, ya no es de SST Records. El insert original no venía en este color dorado, venía en una onda de blanco y negro, que se veía todavía mucho más punk. Y también fueron cambiando. De hecho, es muy interesante cómo Sonic Youth o las empresas donde estuvieron publicando esto fueron cambiándolo con el paso de los años y transformándolo en distintos discos, en distintos álbumes. Este álbum tiene 10 canciones en el vinilo, en el CD son 11 canciones. Para mí, escuchar Esquizofrenia la primera vez me quedé dormido, pero después es una de mis canciones favoritas. Y la de Cotton Crown, que es una onda muy Jesus and the Mary Chain, también está muy perro. O sea, todo el disco está... A mí me gusta todo el disco y me gusta escucharlo cuando puedo también. Me gusta escucharlo todo de principio a fin. Se me hace que es un disco muy chido. Y este también sería el disco de la transición de Sonic Youth hacia lo que vendría después, que pasaría del Sister al Daydream Nation, que ya todos conocemos, o si no lo conoces, escúchalo, que es como la obra más chingona de Sonic Youth. De ahí pasaría al sonido del Goo, que sería un poco más pop. Si ya en Daydream Nation ya era algo pop, ya en el Goo sería más pop. Y después en el Dirty, que también terminarían como con esa trilogía de Daydream Nation, Goo, Dirty, donde cambia el sonido de Sonic Youth en muchas cosas. Y el Sister es como la última etapa de lo primero que estuvo haciendo Sonic Youth, de esta onda muy no wave, de la onda noise, arty así, muy ruidosa, y quitando las estructuras tradicionales de las canciones, y ya pasaría algo un poco más digerible, por así decirlo, pero no con menos calidad, sino cambiaría el sonido. Para hablar un poco más del disco en particular, quiero utilizar 2 libros. Este es el primero, escrito por Kim Gordon, que es la bajista de Sonic Youth, y lo voy a leer tal cual. De hecho, es el capítulo 25, que se llama Sister Esquizofrenia. Otro detalle ahí, en realidad la canción Esquizofrenia, su nombre original era Sister, y después lo cambiaron al nombre del disco completo. Y ahora sí voy a leerlo. En 1987, tanto Thurston como yo estábamos leyendo a Philip K. Dick, cuya obra tiene más en común con la filosofía que con la ciencia ficción, y cuyas descripciones de la esquizofrenia eran mejores que las de cualquier revista médica. Philip Dick tuvo una hermana gemela que murió al poco de nacer y cuyo recuerdo lo acosó durante toda la vida, lo que tal vez explique
cómo y por qué nuestro nuevo álbum se acabó titulando Sister. Nunca lo manifestamos explícitamente, por supuesto. Entre nosotros todo tenía siempre un aire de ambigüedad indiscutida. Pacific Coast Highway de Sister es una retorcida historia de amor sobre alguien que quiere ir en autostop, o sea, en eso de que le den ride, hasta Malibú y que es recogido por un psicópata. Come on, get in the car, let's go for a ride somewhere. Que dice algo así como, va, sube al coche, vamos a dar un paseo a algún lugar, no te haré daño, no tanto como el que me haces tú a mí. La letra bebía directamente de los temores de mis años de adolescencia, cuando estaba absorta a la leyenda que rodeaba a Charles Manson, quien era el reflejo exacto de la oscuridad y de la confusión que se ocultaba bajo los céspedes de color verde de Disney y la vegetación perfecta, como de película, del oeste de Los Ángeles. Thurston y yo llevábamos 3 años casados y 7 juntos, y para entonces él me conocía tan bien que era como si ambos estuviéramos unidos en cuerpo y mente. Curiosamente, fue él quien escribió la letra de Esquizofrenia, haciendo de algún modo que las palabras sonaran como si fueran mías. Aunque la canción no era explícitamente sobre Keller, el hermano de Kim Gordon, las referencias a Philip Dick a lo largo de Sister siempre me ha hecho sentir que sí lo era. Disfruté haciendo Sister y el Sears Sound del Midtown de Manhattan, el estudio de grabación más antiguo en Nueva York. Era el lugar perfecto para grabarlo. Tras Evil, queríamos un sonido más crudo, más inmediato, y Sir, con su enorme colección de equipos analógicos, válvulas vintage, que incluía una fantástica grabadora de 16 pistas para cintas de 2 pulgadas, fue la realización de nuestras fantasías sonoras. Aún así, nos tocó un estudio un poco deteriorado que quedaba encima del viejo Hotel Paramount, y aunque la pésima acústica de la sala le fue bien a las guitarras, amortiguó el sonido de la batería, lo cual decepcionó enormemente a Steve. Walter C. dirigía el estudio, era un intérprete de tuba clásica y fue quien desarrolló el sintetizador Moog junto a Robert Moog. Además de grabar música, Walter y su socia Roberta también estaban metidos en el negocio de las películas de serie B. De las paredes del Sears Sound colgaban carteles chulísimos de películas de horror de serie B, y uno podía pasar el día entero allí picando donuts azucaradas, bagels, queso de untar, salmón ahumado y palomitas de maíz hechas el día anterior. Y aunque pudiera parecer una sala de cine, gracias a todos aquellos tentempiés, se trataba de un fantástico estudio de grabación de la vieja escuela. Walter y Roberta eran unos neoyorquinos nostálgicos y chapados a la antigua que fumaban compulsivamente. En paralelo a la grabación de nuestro disco, Walter también estaba haciendo el casting para una película, y cada día pasábamos junto a una fila de aspirantes actores y actrices. De noche, cuando el estudio se vaciaba, nos sentábamos a hojear sus retratos. Walter y Roberta llevaban un estilo de vida que de pronto se ya completamente barrió por la versión Disney del distrito de los teatros de Nueva York. Incluso entonces, los bohemios de primera generación ya eran una especie en extinción. La portada del Sister era un collage compuesto por imágenes que cada miembro del grupo había elegido individualmente. Como en el mundo del arte del downtown, la apropiación era algo habitual. Nos pareció un concepto aceptable. Al seleccionar aquellas imágenes, entre las que había una foto de Richard Avedon de una niña preadolescente y una imagen del reino mágico de Disney, nos parecía que estábamos creando algo nuevo a partir de ellas. Cuando Avedon primero y después el departamento legal de Disney nos amenazaron con demandarnos, nuestra respuesta fue camuflar las imágenes ilícitas, un perpetuo recordatorio de que habíamos sido censurados por personas que podían permitirse gastar más dinero en abogados que nosotros. Bueno, creo que eso explica muchas cosas sobre la portada y sobre el mismo disco. Y la siguiente lo voy a leer de este libro, que la verdad lo recomiendo muchísimo. Si pueden, chequenlo, si pueden, cómprenlo, si pueden, róbenselo, hagan lo que sea necesario para obtenerlo. La neta está súper interesante. Fue escrito por Michael Axelrod. En serio, la neta, búsquenle cómo conseguirlo. Primero voy a iniciar con una cita de Steve Albini, que es uno de los que estuvo trabajando con grupos muy importantes como Nirvana. De hecho, él tenía un grupo de punk, Big Black. Entonces, pues es alguien que estuvo muy metido en toda la onda de la música alternativa, haciendo las grabaciones. Y bueno, la cita de Steve Albini es la siguiente: Evil y Sister básicamente definieron a Sonic Youth en términos sónicos, y desde entonces se han mantenido dentro de esos parámetros. Ahora sí, ya voy a leer la parte del libro.
Algunas de las letras entrelazaban temas extraídos del visionario escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, que habían reemplazado a Charles Manson como objeto de obsesión del grupo. Dick había escrito Sueñan los androides con ovejas eléctricas o ovejas mecánicas, obra en la que se basa la película de Blade Runner, cuya visión siniestra de un futuro desolador, controlado por una alta tecnología infestada de errores de programación, se ajustaba bien al enfoque Sonic Youth, al reflejar tanto su fascinación por la distopía como sus gustos por los aparatos electrónicos desfasados. Igual que Dick, Sonic Youth encontraba belleza y autenticidad en lo caótico y lo estropeado, como una mano ensangrentada rasgando con fuerza las cuerdas quejumbrosas de una copia japonesa de una Telecaster. El título del disco es una referencia a la hermana gemela de Dick, que murió poco después de nacer, mientras que el título del tema Esquizofrenia hace referencia a un relato de Dick y en última instancia al propio autor, cuya salud mental comenzó a decaer en sus últimos años de vida. En cualquier caso, solo un par de canciones de Sister tienen algo realmente que ver con los escritos de Dick. Más importante es la imagen cristiana que aparece en casi todas las canciones de Moore, principalmente en Catholic Block, Cotton Crown, Black Cross e incluso en Esquizofrenia, donde un personaje proclama que Jesus had a twin who know nothing about sin, o algo así traducido como Jesús tenía un gemelo que no conocía el pecado. Del mismo modo que en Confusion is Sex, las canciones de Gordon suelen abordar imágenes de abuso a través de la voz acosadora. En Beauty Lies in the Eyes murmura: "Hey bombón, ven aquí, preciosa, ven aquí cariño". En inglés: "Hey fox, come here, hey beautiful, come here, sugar. Let's go for a ride somewhere, I wanna hurt you", dice la inquietante Pacific Coast Highway. En Estados Unidos muchas mujeres la escuchaban, sobre todo aquellas que posteriormente fundaron el movimiento Riot Girl, que condenaba especialmente el abuso sexual, el acoso y la agresión. Gordon se convirtió en un modelo influyente y muy visible para una generación de jóvenes mujeres que estaban a punto de formar sus propios grupos. Aunque algo inferior a Ebon, Sister causó un mayor impacto en el mundo indie tras su lanzamiento en junio de 1987. Años de arduas giras, un montón de críticas positivas, el poderoso prestigio de SST, una exposición decente de la emisora universitaria y la música más incitadora que habían escrito el grupo fueron los elementos que conspiraron para vender 60,000 copias de Sister. El álbum alcanzó el número 2 en la lista de Pass and Job del Village Voice, siendo el primer disco de Sonic Youth que entraba en el top 20 de esa influyente lista. A pesar del éxito de Sister, Sonic Youth se había ido desencantando del SST. La contabilidad de SST no resultaba algo sospechosa, denuncia Moore, una queja alarmantemente habitual entre los grupos de SST. Al grupo tampoco le gustaba que la discográfica hubiese despedido a varios trabajadores. No nos gustaba lo que estaba pasando ahí adentro, nos parecía raro, continúa Moore. Estaban echando gente que nos gustaba. Con esto terminamos el disco Sister. Yo creo que necesitan escucharlo ustedes, definitivamente. La neta está muy muy chido, está muy chingón. Y bueno, pues ya sea que lo consigan en esta versión, con esta portada o la portada que sea, la neta es muy muy recomendable. Y pues ya saben,